El olor de los escombros no te lo olvidas nunca más en tu vida. Esos aromas que uno lo va a recordar toda la vida y espera nunca más tener que vivir algo similar. Olor a muerte. El Ivo nace en 1925 en Vilna. En 1928 se abre el Ivo de la República Argentina, que quedaba en el edificio de la AMIA. Los libros rescatados después de la Segunda Guerra Mundial, traídos a Buenos Aires en la década del 50, perdidos bajo los escombros de la AMIA y rescatados por estos jóvenes. y eran bolsas pesadas. Y los chicos eran jóvenes, eran chicos. Y nosotros teníamos 15 años. La pérdida de la inocencia. Imagínate lo que es sacar 3.000 pinturas por una ventana, con el tobogán, Nos colgamos por las paredes. gente pasándose los cuadros uno a uno. ¡Es necesario hacer silencio para escuchar la voz de alguna vida y poderlo rescatar! ¡Silencio! Hubo una brigada de papel de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos llamaron como la segunda brigada de papel. Fue muy difícil volver al colegio al lunes siguiente como si nada hubiese pasado. Volaron la AMIA. Una bomba. Una gran cantidad de gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio. Estalla un ruido infernal, yo no había nunca escuchado una cosa así, y se corta la luz, la gente corría y gritaba explotó la AMIA. Naturalmente me salió eso, quedarme a ayudar. Tenía 18 años terminando la secundaria. Acabábamos de llegar la noche anterior del campamento comunitario y empezaban mis vacaciones de invierno. Teníamos 15 años en ese momento. Estábamos en una casa de fin de semana con unas amigas. Dejamos todos los bolsos ahí y nos fuimos a la AMIA. Tenía 18 años, suena el teléfono a mi casa, un teléfono fijo, eso que sonaban. Agarré la bicicleta de mi vieja y nos fuimos en tren para 11. Tenía 15 años cuando fue el atentado de la AMIA. Yo a mi papá le dije, mira, me voy para allá a ayudar. Ayudábamos como podíamos. Empecé sirviendo café, porque era lo que hacía, le servía café a los familiares. Empezábamos como a subir, a rescatar, a ver si encontrábamos a alguien con vida. Justo yo tenía un bombero que estaba al lado, se da vuelta y me dice, ¿vos conocés el edificio de la AMIA? Le digo, sí, yo venía todos los lunes. Ah, vos quédate conmigo y me ayudás a ver bien cómo buscar eventualmente sobrevivientes o lo que fuera, ¿no? Se tardó alrededor de unas 12 horas en poner en orden ese sitio para evacuar toda la gente que no tenía que estar allí. Si yo te tengo que decir la verdad, no estaba bien. Estábamos todos caminando, gritando y no sabíamos si había gente abajo. Por eso lo ideal es despejar el área, que empiece a trabajar. Era difícil mantener un orden. Se tardó unas 12 horas en arreglar esto, hasta la noche. Empiezan a quitar a toda la gente y nos empiezan a echar de donde estábamos. Yo quedé adentro, me dieron un handy y empecé a manejar grupos de voluntarios. Yo tenía 15 años y manejaba 30, 25, 40 voluntarios. Caminaba por 11 a las 3 de la mañana llevando cosas, llevando información. Pasé a ayudar adentro del edificio. Y ahí dormíamos, habían colchones y dormíamos. Yo creo que volví a mi casa como 5 o 6 días más tarde. Me acuerdo que había un teléfono fijo que sonaba y lo respondían y decían, che, ¿están bien los chicos? Bueno, sí, está bien. Todos habíamos dado el teléfono en nuestras casas cuando entramos. Yo di el mío en ese momento, era 4661-0235. Y en ese momento yo me encuentro con Esther Schwartz. Esther estaba ahí en el edificio. Pedían voluntarios para cualquier cosa. Dentro del grupo estaban Nico y Marto Maslo, que estudiaban IDIS con Esther Schwartz, que es la directora del IVO, que es la biblioteca. Y Esther me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Tal día, tal hora. Y le digo, no sé, no, lo que vos me digas, ¿qué hay que ir a hacer? Los llamo a los chicos a las 2 de la mañana, los necesito, 2:30. Yo estaba con un grupo, muertos de frío, porque hacía mucho frío, y en la noche del jueves para el viernes conseguimos entrar. En ese momento me entero quién era Esther, que había llamado a un montón de chicos que trabajaban con ella. Si querés quedarte, quédate y ayúdanos. Me quedé más de un mes. Y lo primero que me dice Esther es los libros, toda la biblioteca del IVO, todo el museo, el archivo,
los libros, los incunables, o sea, todo lo que estaba ahí. La AMIA era el lugar en ese momento central de la cultura judía. Ahí funcionaba, entre otras cosas, el IVO. El IVO es el Instituto Científico Judío. El IVO nace en 1925 en Vilna, capital de Lituania, centro importantísimo de la cultura judía de todas las corrientes, que se vuelve uno de los institutos más importantes del mundo. En 1928 se abre, con un grupo pequeño de personas, el IVO de la República Argentina. Casi terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea una organización que se llama Organización Cultural Judía de la Reconstrucción, cuyo objeto era hacerse cargo de bibliotecas y objetos rituales y de arte judío que había quedado abandonado o en manos de los perpetradores nazis. Mataban a las personas y querían destruir la cultura. Los libros rescatados después de la Segunda Guerra Mundial, se decide que una parte sea distribuido en Latinoamérica. Estos libros estaban en el IVO, que quedaba en el edificio de la AMIA. En la noche del jueves al viernes de esa semana, Abraham Lichtenboim me llama, que era el director del IVO, y me dice: Esther, podemos empezar a trabajar. Consigue una especie de permiso para ir a rescatar el archivo. Lo que había que entender es que toda la mitad delantera del edificio de AMIA se había derrumbado con el atentado y la otra mitad quedaba hacia atrás. El lado de Pasteur estaba hecho, estaba todo destruido. Del lado de Uriburu 650, había una institución judía que lindaba con la AMIA. Tenía adentro una construcción que nunca se había llevado a cabo, que era un hormigón. A través de ese hormigón nosotros podíamos acceder al segundo piso, lo que había sido el segundo piso. Pero nosotros estábamos en el tercero. Al cuarto se llegaba por la escalera del IVO. ¿Cómo llegábamos del segundo al tercero? Con una escalera enclenque, ni siquiera de esas que se abren. Era una escalera de pintor. Cuando pasabas esa escalera, subías a lo que había quedado del tercer piso, de la biblioteca. Apoyábamos las manos y los brazos y saltábamos a través de una cornisa y a través de los techos. Y es así como conseguíamos entrar al IVO, por una ventana. Si nuestros padres hubiesen visto una foto el día 1 de donde estábamos involucrados, no sé si volvíamos. Doloroso, peligroso. Fue muy riesgoso. ¿Lo volvería a hacer? Sí, por supuesto que lo volvería a hacer. A los menores en un momento supuestamente nos echaron, había algunos que nos quedamos igual. Yo solo recuerdo como una escena que fue como muy difícil, que fue cuando sí salté la pared para entrar al otro lado de la biblioteca. Fue tan difícil de soportar el escenario. En ese momento tuve que salir. Arriba había que sacar los materiales como estaban y bajarlos en bolsas en una cadena de chicos. Cuando no teníamos suficientes chicos del cuarto piso al subsuelo, hacíamos 2 medias cadenas. Hasta el segundo nos bajábamos todos y agarrábamos otra vez los mismos libros, las mismas bolsas. Y eran bolsas pesadas. Y los chicos eran jóvenes, eran chicos. Había que levantar esas bolsas pesadas y pasarlas de mano en mano. Si nosotros tenemos que trasladar los libros uno por uno haciendo este recorrido, probablemente nos tardemos 10 años en hacerlo. Y cuando terminen las vacaciones de invierno, a mí se me ocurre decirle a Esther y a Abraham, decirle, ¿por qué no traemos gente de las escuelas? Si lo conseguís. Yo tenía 15 años. Me acuerdo de ir a hablar, yo era alumno de la ORT, iba a hablar con el jefe de preceptores, a decirle, mirá, está pasando esto en la AMIA, vos me tenés que dar tantos micros con tantos chicos por semana que tengo que llevarlos ahí, y la ORT me los daba. IVO se puso en contacto con las diferentes escuelas de la red escolar judía y con otras no fuera de la red escolar judía también, para que los chicos a partir de más o menos nuestra edad, de 15 años en adelante, ayudaran en el tema de la limpieza, el orden de los libros, de los materiales que se rescataron. De todas las escuelas de capital y de provincia
judíos y no judíos. Trabajamos con 800 chicos, estaban organizados por grupos. Arriba tirábamos colchonetas, se consiguió que algunas empresas nos donaran comida y cuando los domingos hacíamos grandes operativos, a las 12, 12 y cuarto bajábamos todos, se paraba, porque no se podía parar una parte. Si esto era continuo, no podía parar una parte, o parábamos todos o trabajábamos todos. Y nosotros teníamos 15 años y era un poco una mezcla de un pijama aparte, era como rarísimo. Éramos nosotros voluntarios de nada al lado de ultra profesionales, argentinos como los bomberos y los del ejército de Israel. O sea, era una cosa muy surreal. Nos dieron casco, nos pusieron barbijo. Me acuerdo de una pasta con un olor muy fuerte que había que ponerse sí o sí en la nariz y después el barbijo por el tema del olor, de la gente que estaba abajo de los escombros. El olor de los escombros no te lo olvidas nunca más en tu vida. Esos aromas que uno lo va a recordar toda la vida y espera nunca más tener que vivir algo similar. Que es el olor de la gente cuando se muere y pasan unos días. Un olor a azufre muy fuerte. Olor a muerte. Y también el tema de cuando pedían silencio, que era un silencio sepulcral. ¡Es necesario hacer silencio para escuchar la voz de alguna herida y poderlo rescatar! ¡Silencio! Intentar escuchar si había alguien abajo de los escombros hablando, gritando, diciendo algo. Un silencio sepulcral. Inclusive se callaba la gente del barrio y nos hacían bajar lo más rápido que podíamos donde estábamos subidos porque podíamos hacer un derrumbe y volver a apretar a esa persona y que pierda la vida. Yo toqué manos de gente que no estaba viva ya, es decir, ahí es cuando sentís el olor a la muerte. Es el día de hoy que me cuesta hablar de eso porque me agarra como una sensación de piel de gallina. Hicimos una especie de proceso de ingeniería para poder hacer una tarea que no sabíamos hacer. Y había, creo que, más de 3.000 pinturas. Imagínate lo que es sacar de un edificio 3.000 pinturas por una ventana, con el tobogán, con gente pasándose los cuadros uno a uno. Un nylon. No teníamos otra cosa. Desde el segundo piso, del tercero, del Ivo, a un boquete abierto en el segundo. Poner un plástico gigante, entonces arrojaban directamente los libros sobre el plástico y los iban recogiendo en el piso de abajo. Él apoyaba y la bolsa bajaba y abajo se recibían. Todos sabemos lo que pesa un archivador de 4 estantes, ¿no? Lo movimos a pulso, lo levantamos, lo pusimos abajo de la tabla y ese fue solito para abajo. Y lo que hemos salvado eran partidas de nacimiento de la primera gran inmigración judía a la Argentina, es decir, que parece, ni sé de cuándo es. Habíamos hecho con pedazos de puerta, de mesas, hicimos como rampas. Había chicos que se ponían delante de la rampa esa aguantando lo que venía. Y bajamos un órgano. Me acuerdo que de cuadros nos decían que los bajemos con cuidado y en un momento estábamos bajando un cuadro y empezaron todos, no, ese no lo toquen. Y yo me tiré así con el cuadro trabado, me tiré así todo por abajo, me raspé todo, caí abajo. Todos los que estaban al lado me abrazaron por salvar un cuadro. Eran cuadros del Holocausto salvados. Recuerdo haber visto en el Ivo de la calle Pasteur la estrella de David amarilla, el Magín David, que obligaban a colocarse a los judíos en los guetos, en los campos de concentración. También recuerdo la existencia de un traje rayado y recuerdo también un jabón hecho, ¿sí?, de piel de judíos. Y eso estaba expuesto en la Ivo. Era parte de la mesa que tenía varios elementos de los campos de concentración y que estaban en exhibición en el tercer piso y eso quedó colgando, o sea, alguien lo teníamos que rescatar, que la mesa pesaba, entonces la pescamos de ahí, del abismo, con lo que había, con ganchos, no sé. Hicimos cosas que no, creo que son sobrehumanas.
Nos explicaron que había libros que eran muy importantes o más importantes que otros que había ahí. Había una especie de calcomanía, un sticker con un Maguen David, una estrella David celeste y una inscripción en yiddish que no tenía idea de lo que decía. Una etiqueta blanca con una estrella de David celeste y dice Fondo de Reconstrucción Judía. Sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron el atentado. Y los chicos los buscaban con especial ahínco. Cada vez que aparecía uno de estos, Esther, encontramos uno de estos libros. Una tarea que duró casi 6 meses. Los primeros 3 meses en el edificio o en los restos del edificio de la AMIA, pero luego en Ciudad Universitaria, donde habían llevado el resto de los escombros. Una de las animaladas que se cometen es que directamente dicen hay que limpiar los escombros de la AMIA, entonces todo lo que estaba en la parte de adelante vinieron literalmente con grúas, con las topadoras, levantaron todo eso y los tiraron ahí a la intemperie. Estaba todo tirado, no hicieron nada bien. El olor de la AMIA era un olor muy peculiar. A mí me tocó estar abajo de la AMIA derrumbada y realmente sí, te queda una sensación que no se te va nunca. Volvés a ese lugar inmediato. En la costanera cerca de la Ciudad Universitaria, no sé qué estaban haciendo, estaban como rellenando algo, pasé por allí y sentí ese mismo olor. Acá hay olor a la AMIA, entre la Ciudad Universitaria y el río. Y seguimos encontrando libros, me acuerdo haber encontrado la billetera de uno de los fallecidos, habíamos encontrado un Tanaj en chino, una Biblia en chino, y encontramos la letra A de la fachada del edificio de la AMIA. Yo me acuerdo me había hecho amigo de los policías que custodiaban, entre comillas, el lugar, entonces me venían a buscar y me llevaban en el patrullero de la Horta, Ciudad Universitaria de la Horta. Yo viajaba así, con chofer, y me divertía mucho en ese sentido. Eso que decía Esther, un libro es una vida, para mí un libro, un escrito, una foto, son un montón de vidas. Que de alguna manera estábamos salvando una vida que quizás no era física, pero que era parte de lo que nosotros somos hoy. Hay parte de un video donde yo me pongo a tocar el piano. Me sabía una sola canción en yiddish, Oifen Pripetchik. Y me senté al piano y lo toqué. Estaban algunos de los chicos, estaba Esther. Volver a escuchar música en ese momento y en ese lugar, para nosotros significó mucho. Yo termino diciendo, ven, funciona y todo sigue, y todo va a continuar. Cumplen 30 años. Y eso me hace reflexiones, como que de momento vos lo pasás por abajo del tamiz y seguís con la vida cotidiana, porque el cerebro en eso es muy generoso y te ayuda como a seguir y queda esto guardado. Y cuando vienen estas fechas, uno te hace la pregunta de, che, pero yo, ¿cómo pasé por esto? Y hoy entiendo que fue una etapa madurativa de mi vida enorme. Como un poco la pérdida de la inocencia, de dejar de ser chicos, porque después, a los 2 meses, estabas en el secundario. Yo no hablo de esto todos los días, y cuando era chico hablaba mucho menos. Cada vez que hablo de esto se me parte el alma porque creo que es la única parte que me queda débil en mi vida, es decir, la única parte que sé que pase lo que pase no lo voy a superar nunca. Creo que ninguna persona normal que no se dedica a salvamento tiene que vivirla y ojo, me siento orgulloso. Ojalá los 900 chicos que estuvieron le puedan decir a sus hijos o a sus amigos, yo cargué un libro, ¿sí?, que rescatamos del edificio de la AMIA y ese libro hoy está en otra biblioteca. Éramos tantos voluntarios y que aparte teníamos distintos turnos, no nos conocíamos todos. Después por ahí la vida nos volvió a juntar. Creo que todos nos debemos un abrazo, un agradecimiento. A Esther cuando la vi, me encontré con la misma persona después de 24 años. La vi, me acuerdo que cuando la vi, la miré y es como que se me hizo chiquitito el corazón y dije, porque ya todos los días nos abrazaba cuando terminaba el día. Empezamos cuando podíamos, terminábamos cuando podíamos, jornada de muchísimas horas de laburo. Dormíamos en colchones, me acuerdo, en un entrepiso, que son cosas que te vas acordando después de muchos años. ¿Te acordás dónde dormíamos? Comíamos cuando podíamos, no porque no tuviésemos comida. Comíamos cuando podíamos porque no queríamos parar. Esto fue una locura absoluta, pero
había que hacerlo. Entendí que había que hacerlo y lo hice contento, lo hice con el corazón. Y ojalá que no, pero si volviera a pasar, estaría ahí en primera fila para hacerlo de vuelta. En cuanto a la búsqueda de justicia, la verdad es que soy bastante escéptica ya a esta altura de los 30 años. Ya pasó mucho tiempo. No creo que vaya a haber justicia. Me encantaría poder decir que sí. Yo iba todos los lunes a tribunales, estaban las marchas de los jueves, las marchas de los lunes, una vez por mes, y en un momento dejé de ir, como le pasa a todo el mundo. Justicia esperamos siempre y la perseguimos siempre. Y con todo el dolor que me provoca porque se perdieron muchas vidas, probablemente es muy difícil que llegue como nosotros queremos. Yo creo que de alguna manera el hecho de que todos estemos acá hoy, en parte también es justicia. Como militante de los derechos humanos y como persona que confía en la justicia siempre, no tengo duda que va a haber justicia. El solo hecho que estemos contando esta historia y la recordemos todos los años, el solo hecho que el edificio esté en pie, que exista nuevamente ese archivo, esa biblioteca de AMIA, hay justicia. Y los culpables tarde o temprano van a pagar. A mí siempre me golpeó mucho la historia de la mamá de Sebastián Barreiros, el nene de 5 años. Me pongo en el lugar de la mamá, siendo yo ahora papá. Necesito cerrar esto, para que tengan paz. No pierdo la esperanza de que se haga justicia. Y me parece importante como comunidad acompañar a los familiares de las víctimas, a seguir abrazándolos, y una de las formas de contención continúa siendo el reclamo de justicia. La esperanza no se pierde nunca, porque cuando perdés la esperanza dejas de luchar ni a dejar de reclamar para que el crimen sea resuelto y el atentado sepamos quiénes fueron los culpables. Esto no termina acá. Recuerden lo que aconteció, tomen en cuenta que esto que nos está pasando tiene que quedar registrado como parte, ¿sí?, de la memoria, como legado importante de esta cultura. Tzedek, Tzedek Tirdov. Justicia, justicia, perseguirás.